Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Medicina y es uno de los investigadores que sigue el desarrollo de la pandemia en Ecuador. Doctor Vega, quisiéramos un poco de luces para la población cuando decisiones del COE que han sido incluso controversiales, pues han requerido de consultas cruzadas de parte de varios cantones y provincias del país, pues piden explicaciones de semáforo rojo, semáforo amarillo, qué es lo que significa en las condiciones actuales. Quisiéramos entregar información que ayude al público a entender en qué momento de la pandemia nos encontramos. Creo que llegar a la comunidad con información de alguna manera permite que se tomen decisiones más adecuadas en el campo de la salud y para la protección individual, ¿no? Y de alguna manera el proceso de la pandemia ha generado algo que de alguna forma ya venía esperándose. Lo que ha venido pasando en otros países, en Europa, en Estados Unidos, con la rapidez del contagio que ha generado la variante Omicron, evidentemente es una situación que era cuestión de tiempo nada más para que se dé en nuestro país. Y de hecho, en la actualidad estamos viviendo, podríamos decirlo así, una especie de cuarta ola, podríamos llamarla de esta manera, donde el número de casos a nivel nacional se ha incrementado grandemente, tanto así que el, eh, el, eh, el número de personas contagiadas ha superado con creces em, la cantidad de casos que han habido en toda la pandemia. Si se puede ver en mi pantalla ahora, el número de casos que se detectó en las primeras semanas de enero a nivel nacional tuvieron obviamente un incremento prácticamente exponencial en el número de casos, Ya. entre el 10. No podemos verlo en la pantalla, a ver si lo puede Vamos, habilitar. a ver, ahí me parece que ahí Ahora sí. es. Entonces, el número de casos realmente tuvo un incremento exponencial, ¿no? Para la primera semana de enero a nivel nacional, se alcanzó un récord, como se puede ver, de 55.875 casos en solo una semana. Para la última semana, evidentemente, son 50.875, que no deja de ser, comparado con el resto del año, una situación sumamente preocupante, ¿no? Igual Situación cosa, sin precedentes en realidad. exactamente. Igual cosa se sucedió en la provincia de La Suay y también en el cantón Cuenca, donde obviamente se superaron con creces el número de casos que se presentaron durante este periodo, em, incrementando grandemente la preocupación a nivel ciudadana. Esta es justamente la historia de toda la pandemia en Cuenca. No sé si se puede ver ahora mi pantalla, ¿no? Desde que inició, entonces los picos más altos los tuvimos justamente en el 2020 y posteriormente el número de casos superados o el número de casos encontrados solo en el Cantón Cuenca en la última semana fueron 937. Considerando obviamente de que existe un fuerte subregistro en el número de casos, debido a varias circunstancias, evidentemente uno de los el número de testeos que suele ser bajo, y la segunda cosa que muchas de las veces la infección se ha vuelto dentro del hogar, la infección por COVID, tan común que dependiendo de la capacidad económica de la familia va a realizarse la prueba. Un ejemplo muy cercano: una persona tuvo COVID diagnosticado con síntomas, se hace una prueba de PCR y evidentemente sale positivo, solo se registran las pruebas de PCR. Un contacto cercano de esa persona se hace una prueba de antígenos, evidentemente con síntomas, sale positivo y obviamente es suficiente para implementar medidas de bioseguridad, etcétera, dentro del hogar. Es decir, dentro de esa misma casa hay dos personas positivas de las cuales se registra una. Por eso muchas veces este número no es real. Por otro lado, también el número de personas que tiene síntomas muy leves y que no se realiza la prueba
también es alto. Recordemos que esta variante, la Omicron, tiene una posibilidad de transmisibilidad, se habla de un 0,0, la cantidad de personas que pueden ser infectadas, entre 12 a 17. Por cada persona, 12 a 17 personas más van a estar infectadas, es decir, este es un número que de alguna manera nos permite saber un poco el incremento, pero definitivamente es un subregistro. Ahora viene justamente el asunto de los semáforos o la semaforización. El Ya, objetivo principal, sí. antes de eso, doctor Vega, si podría hacer un comentario justamente sobre los subregistros, pues la toma de muestras, la estadística no ayuda en el manejo de estas cifras, Hay dos situaciones, ¿no? Bueno, ayuda, pero hay dos problemas básicos, pero ¿no? no da la imagen completa, diríamos. No da la imagen completa, pero marca una tendencia, que Ujú. podríamos decir así, que permitiría ya tomar decisiones. Hay dos situaciones que evidentemente el registro que tiene el Ministerio de Salud Pública, que lo va entregando cada 2 a 3 días, tiene una demora, digámoslo así, en el ingreso del número de casos que puede variar hasta 2 semanas. Entonces, la curva actual podemos estar viendo muchas veces lo que está sucediendo, lo que pasó hace 2 semanas por esta dificultad en la rapidez, digamos, en el Ujú. análisis del número de casos, pero en todo sentido sí se van marcando tendencias, se van identificando que van elementos en alza o que van generándose números de casos más frecuentes en mayor cantidad y obviamente antes de que se dé una explosión en el número de casos, se pudiesen haber tomado medidas preventivas con mayor celeridad. Es decir, Correcto. si bien hay un subregistro, pero sí permite marcar una tendencia, ¿no? Vayamos ahora sí a la explicación de los semáforos epidemiológicos. Como mencionaba, la capacidad de contagio que tiene esta variante, sobre todo el Omicron, que definitivamente en relación al número de casos se ve el incremento, se ve marcado número de pacientes o personas diagnosticadas con esta enfermedad, es la característica que se ha venido presentando en otros países, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es que esta variante tiene una capacidad de transmisibilidad mucho mayor. Se compara inclusive la velocidad con la del sarampión, 12 a 17 es el R0, es decir, que por cada persona contagiada, entre 12 a 17 personas van a tener una infección por COVID. En este sentido, la semaforización implica o está encaminada a reducir la transmisibilidad, es decir, reducir el contacto interpersonal mediante la reducción del número de aforos, suspensión de actividades a nivel público, etcétera, que son algunas medidas que incluye la semaforización. Entonces, desde ese punto de vista, los criterios para semaforización o para mantener un semáforo básicamente parten de criterios epidemiológicos, que es el número de casos, que es importante saber el número. El segundo, que también es o está relacionado con el porcentaje de positividad, que es un porcentaje bastante alto. Normalmente, para tener una circulación normal, el porcentaje de positividad no debe superar el 5%, pero actualmente estamos con un 50% de positividad. Y el tercer elemento es obviamente la capacidad que tendrían los sistemas de salud, tanto público como privado, para albergar el número o tener el número de camas suficientes para atender a los pacientes. Es decir, desde ese ¿Qué punto de efectos vista. ha tenido justamente esta situación en el sistema de salud? Bueno, el sistema de salud ha tenido, yo diría que los dos elementos o los tres elementos más críticos es justamente salud, educación y la parte económica, ¿no? El efecto de salud tiene dos puntos críticos, justamente con esta nueva variante, ¿no? El primero, si bien obviamente ten en cuenta o nos encuentra esta nueva ola con una población vacunada en el más del 80% y con buen porcentaje de personas vulnerables que han recibido la tercera dosis, eso evita que obviamente el gran número de personas que se han contagiado tenga un desarrollo, una enfermedad severa que requiera hospitalización o requiera terapia intensiva. Primera ventaja. La segunda ventaja, obviamente, es que al continuar estos programas se va inmunizando a mayor número de personas. Ahora,
Si bien estamos diciendo que hay una mayor protección, pongamos que al inicio de la pandemia, 2 de cada 10 personas ingresaban a terapia intensiva cuando no había vacunación, supongamos que ahora es uno. Entonces, ese uno que ingresa por cada 10 personas es un número de alguna manera manejable, pero si son 100 personas que se infectan, entonces ya van a ser 10. Y si son 1000 personas que se infectan, entonces de ese 1% que teníamos, obviamente ya se van a volver 1000 y evidentemente el sistema de salud va a tener o puede tener problemas si es que el incremento de casos va dándose y de ahí la necesidad de la semaforización. El Ahora, segundo punto crítico dentro de salud, evidentemente, es que muchos servicios de salud, como es, tienen que dedicar sus esfuerzos a combatir el COVID y no dejamos de lado que las otras enfermedades existen y que por la misma situación de COVID, la accesibilidad, la posibilidad de que pacientes con enfermedades crónicas, otras que requieren medicación continua, han disminuido el acceso y eso de alguna manera impulsa a que se pueda ver descompensaciones de algunas enfermedades que pueden llegar a necesitar también terapia intensiva. Es decir, a más de las enfermedades preexistentes que se descompensan, por otro lado también existe COVID. Y una tercera cosa que es sumamente importante, el personal de salud también enferma. Y no solo va por la posibilidad de que se infecten de COVID, que ventajosamente hay un buen número de personal de salud que está ya con su tercera dosis, su dosis de refuerzo, el desabastecimiento de los servicios de salud, como se ha visto en otros países, puede ser un elemento crítico también en la atención en el volumen de paciente, tomando en cuenta de que ya son 2 años de pandemia y muchas veces el personal de salud ya está entrando en un burnout, en un cansancio laboral sumamente importante que realmente debe ser tomado en cuenta. reconociendo, doctor Vega, que aún con todos los 2 años transcurridos, este virus y sus variantes tienen más preguntas, inquietudes, interrogantes que respuestas, ¿qué opina usted de aquellos criterios que lo dan algunos médicos, algunos especialistas en el mundo que hablan de que estamos viviendo los últimos tiempos de la pandemia? Hay insinuaciones que lo toman algunos países, España, por ejemplo, que quiere considerarlo ya como un mal endémico, y alguna insinuación de la Organización Mundial de la Salud que no ve con malos ojos esa posibilidad. Definitivamente, yo pienso que toda pandemia tiene su inicio y su fin, y de alguna manera las características de esta pandemia han sido bastante diferentes a las otras por la capacidad que tiene de mutar el virus, ¿no? Uno de los elementos que se está viendo definitivamente al tener un altísimo número de población, una, vacunada y dos, obviamente contagiada con la variante Omicron, más de 50,000 ecuatorianos, multipliquemos por 6 o 7 veces el número de personas infectadas, generalmente va produciendo de alguna manera una reacción, va teniendo o generando algún tipo de defensas que podría en algún momento tener un proceso donde ya la enfermedad se vuelva o tenga menor impacto, digámoslo así, dentro del sistema de salud, disminuyendo el número de casos. Una historia similar, por ejemplo, se está viendo en Sudáfrica, donde justamente nació esta variante Omicron, donde posterior a un rebrote altísimo de casos en Sudáfrica, luego de aproximadamente 4 semanas, el número de casos retorna o está disminuyendo dramáticamente y las actividades están regresando a la normalidad. Es decir, puede ser que justamente uno de estos elementos pueda permitir o que genere de alguna manera una inmunidad debido a las situaciones de infección tan fuerte, tan frecuente que se ha dado con el Omicron, que esto vaya obviamente generando procesos de defensas, ya si bien no se puede hablar de una inmunidad de rebaño, pero una mayor posibilidad de la población que tenga esta inmunidad adquirida por el contacto del Ojalá virus. así sea. Crucemos los dedos, como se dice coloquialmente. Así Gracias, es. doctor Vega, por su atención. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, experto en la COVID-19, experto en la pandemia. Fue decano de la Facultad de Medicina y es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.